condiciones inseguras conlleva a accidentes, pero los incidentes, que son los casi accidentes, son los que nos permiten pues, analizar los posibles accidentes y por lo tanto controlarlos, ¿no? Miren ustedes las mismas condiciones que las cosas se encuentran, vean esas condiciones inseguras, es un desorden, ¿no? Dentro de una oficina, donde está con todos los papeles encima. Imagínense que yo quiero sacar un papel que esté en la mitad de todo ese hoja. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Con todo el material, miren ustedes, se supone que hay café encima, ¿no? Se me derrama el café, ahí está la computadora, lo que puede ocurrir, ¿no? Y aquí el otro señor que está tratando de arreglar una iluminaria, ¿no? O pintando una iluminaria, utilizando ahí, en lugar de escalera, también esos tipos de esos baldes de pintura. A la larga, puede tener y puede caerse naturalmente, ¿no? Entonces estamos hablando de accidentes e incidentes, ¿no? Las condiciones inseguras nos dan justamente esos tipos de... un punto importante en la organización del trabajo es la distribución del área de trabajo, ¿no? Que es un tema mayormente para poder analizar cómo es una idea de cómo poder, ¿no?, organizar a nivel de un área de trabajo, sobre todo en un escritorio. Por ejemplo, podemos ver, por ejemplo, que existen varios elementos que una persona dentro de un escritorio se tiene que disponer y tenemos que colocarlo, se coloca frecuentemente, se coloca de una manera que tenga la frecuencia de uso de ese material. Entonces, de acuerdo a la frecuencia de uso, yo puedo colocar las cosas alrededor del escritorio, alrededor de la mesa donde está trabajando, considerando lo siguiente. Por ejemplo, si tengo una frecuencia alta en teléfonos, lápices, tiene que estar cerca. En una frecuencia mediana, documentos, archivadores, calculadora, y en una frecuencia baja, pues no le llaman corchetera, pero vienen a ser las grabadoras, las agendas, los libros, que es de vez en cuando, ¿no? Entonces, hay una disposición que, bueno, para este tipo de análisis de tiempos, de espacios laborales, nos dan una idea más o menos de cómo colocar y disponer todo ese material dependiendo naturalmente de la frecuencia. Esto es en un escritorio. Imagínese usted, pues, que esté trabajando también en otras cosas, ¿no?, diferentes, en una maquinaria, en otros lugares donde tiene que también hay una área definida en la cual tiene que desplazarse y manejar el personal. Entonces va a haber elementos que con frecuencia va a utilizar, con mediana frecuencia y otros con alta frecuencia, ¿no?, o baja frecuencia. Entonces a la larga pues, tiene que tener una disposición adecuada, un lugar adecuado para poder llegar a ellos sin ningún problema. Siguiente. Factores ambientales, entre ellos, por ejemplo, la luminancia. Muchas veces, por ejemplo, en este caso el uso de la computadora, colocar frecuentemente la computadora en un lugar donde va a haber luz, ya sea por detrás o por delante del monitor o de la persona, puede incidir de manera pues, directa en la salud también de la persona. Por ejemplo, los brillos directos que inciden directamente hacia la vista puede, en otras palabras, no disminuir su capacidad también visual de la persona. A la larga la persona va a tener que usar de repente lentes especiales o otros elementos que le permitan pues, ver mejor la pantalla. Su rendimiento va a bajar. Entonces, la disposición, en este caso, de la computadora y los factores ambientales que van a permitir dar la luz adecuada para mirar, no sería la más apropiada de un brillo directo o un brillo indirecto, porque ambos causan un problema visual, ¿no? En todo caso, pues tendría que haber una luz generalmente que es de arriba hacia abajo, en la que es diseminada de una manera mucho más equitativa, ¿no? Y evitar que hayan luces directos que vayan a brillo directo o brillo indirecto, ¿no?, a la vista de las personas para evitar pues, un problema en su visualización. Siguiente. Objetivo de la higiene laboral. Cuando hablamos sobre higiene laboral, bueno, pues estamos hablando de buscar las formas que nos permitan lograr, ¿no?,
que los trabajadores estén libres de cualquier tipo de enfermedad producida por la manipulación de ciertas sustancias o por las exposiciones a estas dentro de la empresa o dentro de la institución donde laboran. Eso implica pues de que aquí van a aparecer lo llamadas pues, enfermedades ocupacionales o enfermedades profesionales. Por lo tanto, al hablar sobre higiene, estamos hablando de lograr que esto no ocurra, evitar que esto no pase. ¿Cómo poder hacer todo ello? Utilizando naturalmente algunas estrategias naturalmente de gestión en primer lugar y luego pues utilizar que utilice pues, los elementos apropiados para que se evite este tipo de, digamos, de infecciones o problemas de la salud. Aquí estamos hablando sobre las enfermedades profesionales. Generalmente son causadas de manera directa, ¿no?, por el ejercicio de profesión o trabajo realizado por la persona produciendo incapacidades o inclusive hasta la muerte, ¿no? Generalmente las enfermedades profesionales se dan en algunos casos, hay tres casos diferentes, por ejemplo, ¿no?, porque estamos viendo en fotos. Uno de ellos, por ejemplo, es porque está frecuentemente en una posición que no es de repente la más adecuada y que esta a la larga pues le va a traer problemas en su salud, ¿no?, dolores, molestias, y crean o no, esas molestias repercuten en la productividad del trabajador o trabajadora, y eso a la larga no le conviene a la empresa, entonces la empresa tiene que buscar las mejores condiciones. Otras, por ejemplo, en la cual tienen contacto, por ejemplo, con cierto tipo de pacientes o personas que tienen ciertas enfermedades y a la larga pues también está expuesta a que pueda tener también alguna enfermedad que puede transmitir, o que simplemente esté expuesto a ciertos tipos de efectos contaminantes, ¿no? Por ejemplo, polvo, por ejemplo, elementos biológicos, en la cual luego esta persona va a tener un problema en la salud, su salud personal. Se le conoce como salud, perdón, en este caso como enfermedad profesional, ¿no? Entre las más comunes, frecuentemente pues están los problemas de los pulmones por la inhalación de gases, se dan problemas auditivos, ¿no?, que también es una parte de enfermedad profesional porque se va a disminuir considerablemente su nivel, su capacidad auditiva, y muchas veces este tipo de problema ya es irreversible. Hay unos efectos que son reversibles, correcto, pero hay unos que ya son irreversibles. Llega un momento determinado que pasó cierta barrera de capacidad auditiva y lo que va a ocurrir es de que las personas pierden ya parte de su capacidad auditiva, el 20, 30%, y conforme va pasando el tiempo, esto va a ir aumentando constantemente, ¿no? Siguiente, por favor. Ahí estamos ahí. ¿Cómo se adquiere una enfermedad profesional? Se adquiere pues con la exposición del trabajador a ciertas sustancias que se encuentran en el ambiente, sobre todo en el ambiente laboral, y generalmente pues hay que tomar en consideración qué tipo de agentes o sustancias son las que frecuentemente se están exponiendo, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, a veces son los químicos o elementos biológicos, nivel de concentración que hay en el ambiente, respectivamente. Por ejemplo, últimamente en las empresas, sobre todo de alimentos, están utilizando para poder evitar este tipo de problema, porque hay muchas partículas y muchos elementos biológicos que salen. El hecho, por ejemplo, que estoy trabajando con pescado, cortándolo, etcétera, o trabajando con ciertos materiales para sacar un producto alimenticio, hace que en el ambiente se formen ciertas bacterias, ¿no?, cierta polución, ¿no? Y esto naturalmente está constantemente a disposición por parte de los trabajadores, a pesar que muchos de ellos trabajan con su mascarilla, todo ello con sus lentes, etcétera, con guantes muchas veces, pero siempre están a disposición. Entonces, en algunos casos ahora se están utilizando unos equipos de ozonificación ambiental que hacen que maten rápidamente las bacterias. Ya creo que también en Perú, creo que ya hay varias empresas que están colocando alimentos, que están colocando equipos, dependiendo naturalmente del volumen, del lugar, del ambiente, cuántos equipos corresponden, y hacen que esté un ambiente mucho más estéril con respecto a esterilizado, con respecto pues a las bacterias que puedan estar ahí dentro, ¿no? Entonces,
Eso se está desarrollando actualmente para poder también evitar algún tipo de problema de enfermedades profesionales, ¿no? El tiempo de exposición, el nivel de concentración, la susceptibilidad del individuo son temas que generalmente tienen que tomarse en cuenta para poder considerar los problemas no profesionales, ¿no? Las enfermedades profesionales. Por ejemplo, hay personas que no tienen, o sea, de acuerdo a sus capacidades, no tienen muchos, tienen más, digamos, no están muy propensos, o sea, pueden resistir tales o cuales concentraciones. Y hay otras personas que no. Por ejemplo, en Cajamarca fue, pero no recuerdo, estando por una parte del proceso, estábamos en plan de visita y había, por ejemplo, una chiquita, una niña, bien delgadita, paquita, en un momento determinado no pudo aguantar más la respiración y prácticamente casi se desmaya. Tuvimos que llevarla al óptimo. Y es debido a que no todos los organismos tenemos la misma capacidad de poder asimilar ciertos problemas. En este caso, por ejemplo, esta chiquita, pues prácticamente en un momento casi pierde la razón debido justamente a esta inhalación, ¿no? Entonces, aquí de repente lo aconsejable, lo hice aconsejable, era que todos hubiésemos tenido un equipo de protección para este caso, ¿no? Lo que se recomendó, por supuesto, permiso. En una oportunidad en un cine en Colombia puede haber una polémica entre conceptualizar lo que es una enfermedad ocupacional de una enfermedad profesional. Y ellos recurrían a la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué opina usted? Cuando hablamos sobre enfermedad ocupacional, ¿no? Estamos hablando... Ahora sí, cuando hablamos sobre lo que es enfermedad profesional y enfermedad ocupacional, es una enfermedad, bueno, yo tengo un punto de vista, porque no está escrito, por supuesto, ¿no? Yo si quiero tratar de distinguir el uno del otro, porque hasta ahorita muchas veces utilizamos las dos cosas en común para definir lo mismo, si quiero distinguir entre uno y el otro, yo podría decir que la seguridad ocupacional es cuando estamos expuestos de una u otra manera a ciertos elementos, ¿no? Que, digamos, que se dan dentro de una empresa, pero que se van a dar continuamente, ¿correcto? Que se van a dar continuamente. Por ejemplo, la cantidad de repente de vapor que se dé, la cantidad de ciertos elementos que se da constantemente. Y hay personas que tienen la capacidad de poder normalmente no tienen problema, lo aceptan a su cuerpo, y hay otros que no. En cambio, ya a nivel lo que se puede llamar una enfermedad profesional es cuando ya están expuestos de una manera muy directa y clara con cierto tipo de contaminantes de alta concentración. Es decir, necesito utilizar equipos apropiados, no estoy así nomás con algo suave dentro de la planta, sino con equipos apropiados para su manipulación. Y por ello mismo ya puedo adquirir yo de repente una enfermedad. Esa es para mí, si yo quiero dividirlo, lo haría de esa forma, ¿no? Continuamos. Prevención de enfermedades laborales, ¿no? Primero, tratar de eliminar la fuente que genera el riesgo. Si queremos nosotros analizar, ya hemos visto, hemos identificado los riesgos que puedan ocurrir y queremos nosotros eliminar, ¿no?, estas enfermedades laborales que puedan existir, lo primero que tenemos que hacer es eliminar la fuente que genera el riesgo. Muchas veces, muchas fuentes se pueden eliminar y otras se pueden controlar, porque a veces es ineludible que, según la naturaleza de la empresa, esa fuente pueda desaparecer completamente, ¿no? Otra es neutralizar o controlar al agente en su fuente original. Es prácticamente lo que equitativamente, o sea, de una manera, o eliminamos o controlamos, ¿no? En este caso tratamos de controlar también el agente en su fuente original. Es decir, quien está produciendo dicho virus, bacteria o dicho problema de contaminación que puede causar naturalmente un problema de enfermedad laboral. Luego, reducir el riesgo, ya una vez que hemos controlado o hemos de repente eliminado, aún así tenemos que reducir el riesgo usando los EPP, ¿no?, los equipos de protección personal.
Y por último, por favor el siguiente, número 4, es reducir el tiempo de contacto del trabajador con el agente de riesgo. Este es un punto importante. O sea, no podemos nosotros estar haciendo de que la forma de contacto que tenga con este elemento de riesgo sea frecuente con el trabajador, porque eso puede causarle un problema luego mucho más fuerte, ¿no? O aceleramos que ocurra dicho accidente o problema. En este caso, dicha enfermedad. Fíjate anteriormente. De todas las medidas preventivas que hemos visto, ¿no? Esta es la última que debe implementarse, es decir, reducir el tiempo de contacto. La última que debe implementarse. En unos casos, por ejemplo, particulares, hubo en una planta, no me acuerdo, en Ica, no estuve ahí, sino que tuve la oportunidad de ver el informe. Y bueno, pues lo que ocurrió fue algo que me causó también sorpresa, que me gustaría ver lo que es. Ellos, por ejemplo, para poder sacar el pescado, para las plantas que tienen, ellos tienen unos tubos que absorben el pescado, unos tubos grandes que absorben el pescado, y el pescado entra por supuesto, aleteando, golpeándose y también con bastante agua de mar. Ese hecho de transportar ese sonido es fuertísimo, es bien fuerte el sonido. Entonces, había un problema, sobre todo, que se estaba generando en las personas que trabajaban en esa área, porque, o sea, a pesar de que se colocaban los EPPs, a pesar que habían buscado cómo solucionar que el ruido sea menor, ya no podían disminuir más el ruido, y el ruido era bien fuerte. Entonces, ahí, por ejemplo, se desarrolló un trabajo de rotación de personal. Es lo que le informo. De tal manera de que ya no estaban las 4 horas que tenían que estar ahí, sino eran 2 horas, y rotaban cada 2 horas, haciendo que el tiempo de exposición al problema era mucho menor. Entonces, ese era un caso muy, muy claro acerca de cómo manejar y reducir el tiempo de exposición a las personas ante el riesgo que podía causar una enfermedad profesional. Por favor, sí. Las vías de ingreso de la contaminación o de ciertos contaminantes al organismo, tenemos la ingestión por alimentos, por lo que estamos viendo, la absorción cutánea, o sea, a través de la piel, y las vías respiratorias, que es una de las que más frecuentes se dan, ¿no? En la ingestión, por ejemplo, muchos a veces lugares está prohibido que se ingieran alimentos dentro de esta área, pero sin embargo siempre hay alguien que dio su galletita y le provocó. Entonces eso naturalmente puede conllevar a que el ambiente, que puede estar infectado, puede estar bajo ciertas condiciones, cause un problema de ingestión, de ingreso, en este caso, de un organismo, ¿no?, contaminante, ¿no? La absorción cutánea, estar tocando ciertos materiales o sustancias que se absorben rápidamente, ¿no? En este caso, por ejemplo, casi todos los metales se absorben, pero hay unos más que otros. En este caso, por ejemplo, el mercurio se absorbe rapidísimo. Vía respiratoria, bueno, todos los vapores, los gases que se generan rápidamente ingresan al organismo en el momento que respiramos. Por más que no lo queramos, necesitamos estar utilizando de repente los protectores, ¿no?, para poder evitar que esto ocurra, pero muchas veces pues el uso y manejo de los EPPs no son adecuados por parte del personal, y el hecho de que se lo pueda sacar en un momento determinado puede tener el problema de ingerir o, en este caso, de asimilar uno de estos gases y producir pues una enfermedad profesional. Entre las más importantes enfermedades ocupacionales infecciosas tenemos la hepatitis B, la tuberculosis, el VIH, que hemos visto anteriormente, agentes biológicos, manejos patógenos, agentes biológicos por la inadecuada eliminación de residuos sólidos, que es lo que se está dando frecuentemente. El último punto está prácticamente ya incluida dentro de lo que es la ley de residuos sólidos, en la gestión y manejo de estos residuos sólidos peligrosos, ¿no?, a nivel de empresa. Las empresas actualmente, sus residuos sólidos peligrosos, ¿no?, los que tienen potencial riesgo de producir enfermedades ocupacionales, tienen que ser manejados por EPS, no sé si lo conocen.
conocerán eso, ¿no? Según la ley, a partir del 2004, la ley del 2004 de residuos sólidos, tuvo la posibilidad de poder formarse ya ciertas empresas de apoyo a lo que es la gestión de residuos, ¿no? Industriales y domésticos, entre lo que salieron dos tipos de empresas que se podían formar o que se pueden formar, ya sea a nivel privado como a nivel municipal. Son las famosas SRS, empresas comercializadoras de residuos sólidos, en la que muchas veces los residuos sólidos que genera una empresa puede ser materia prima para otra empresa. Entonces esto ya está estipulado por esas leyes que actualmente se han ido aún más formalizándose más. Entonces se comercializa lo que se llama ahora la bolsa de residuos. Y la otra es las EPSRS, empresas proveedoras de servicios de residuos sólidos, que son empresas encargadas en hacer el tratamiento, disposición final, y también si hay reciclaje lo pueden hacer, pero sobre todo de productos, en este caso de residuos peligrosos. Entonces, actualmente, a través de estas leyes han aparecido varias empresas que desarrollan las EPSRS, pero son dos las que hacen tratamiento de residuos peligrosos. La que más conozco yo es la Befesa, que es una empresa peruana, pero que ha tenido tan buen resultado que en estos momentos ya está disponiendo nuevas plantas en Colombia y en Ecuador. O sea, es una empresa que está muy bien, se ha posicionado muy bien en este rubro, peruano naturalmente. Pero como repito, acá en Trujillo es una ciudad que está en proceso de crecimiento muy rápido, pues va a necesitar y va a requerir este tipo de empresas de una u otra manera, porque ya se están generando ciertos tipos de contaminantes que provocan contaminación ambiental, provocan problemas de salud ocupacional, en este caso enfermedades profesionales, ¿no? Siguiente. Los métodos de control de riesgos tenemos, bueno, a nivel centro de trabajo, el control con el trabajador a través de exámenes médicos constantes, periódicos, en la cual de otra manera me indica ya cuáles son los problemas que puede tener, y existe una hoja, eso nos permite tener una hoja, ¿no?, constante de toda su vida o de toda su época donde está en el trabajo y qué problemas ha tenido laboralmente y qué problemas de su salud también tiene, ¿no? Control en los riesgos ambientales. Entonces aquí, por ejemplo, dentro de una empresa, cuando decimos que hay riesgos ambientales, es porque dentro del proceso productivo, ya sea la línea de producción principal o la línea de producciones auxiliares, hay una generación de ciertos impactos ambientales. Entonces, hay aspectos y hay impactos ambientales. ¿Qué es un aspecto? En este caso, un aspecto ambiental viene a ser podemos llamarlo así, es el objeto, la actividad o la acción que tiene una relación con el medio ambiente. Mientras que el impacto es el daño o beneficio hacia uno de los factores ambientales. Vamos a decir de esta manera, como ejemplo, un auto viejo que está por la calle en Trujillo, botando bastante humo. ¿Es un aspecto ambiental o un impacto ambiental? Es un aspecto ambiental, porque tiene una relación con el medio ambiente, está eliminando humos, está provocando ruidos, ¿no? Está haciendo varios son aspectos ambientales. Sin embargo, el impacto ambiental, ¿cuál va a ser? El impacto ambiental va a ser el deterioro de la salud de las personas porque están absorbiendo ese humo. Entonces, el impacto negativo es el deterioro a uno de los factores ambientales que es las personas, que es la flora, que es la fauna, o físicamente los cuerpos de agua, en la atmósfera o el suelo propiamente dicho. Entonces, esos son los factores ambientales. Entonces, todo lo que causa una relación en la cual puede provocar un impacto ambiental se llama aspecto. Y todo lo que es un impacto ambiental es ya el efecto negativo, o también hay efectos positivos, porque por ejemplo una actividad de reforestación es un aspecto ya positivo. En este caso en particular, si nosotros tenemos que hacer una gestión dentro de la empresa para evitar que haya un problema ambiental que puede generar enfermedades profesionales, tenemos que trabajar no en el impacto, sino en el aspecto.
Porque si trabajamos en el impacto, lo que estaríamos haciendo es mitigación. ¿Qué es mitigar? Mitigar es reducir la capacidad, digamos, el problema, pero el problema se dio, realmente lo estamos reduciendo, controlando. Mientras que prevenir, en este caso, es a partir del control del aspecto ambiental. En el caso del auto, viejito, ¿qué pasaría si yo quiero controlar el problema para que no se contamine la gente respirando ese aire contaminado que bota, ese humo que bota? Lo que tendría que hacer es repararlo, ¿no? Poner otro motor de repente, cambiarlo, ajustarlo, acondicionarlo mejor para que ya no esté produciendo una combustión completa, sino una combustión más completa, evitando que hayan gases, ¿no?, que vayan a perjudicar a las personas. Entonces, ¿dónde yo estoy previniendo? Controlando el aspecto. Si yo hubiese querido controlar el impacto, tendría que haber ido a llamar a todas esas personas que han sido contaminadas por los gases de ese auto y llevarlos a un tratamiento. Eso simplemente estoy controlando ya el problema, ¿no? O sea, no estoy haciendo una prevención. Entonces, básicamente, el control de riesgos ambientales es buscar a través de cambios de procesos, cambios de instituciones estatales, ventilación, comunicación de todo polvo, implica pues hacer acciones o actividades que permitan controlar el aspecto ambiental dentro de la planta. ¿Para qué? Para evitar que haya impactos ambientales, porque son estos impactos ambientales los que provocan los respectivos problemas, en este caso efectos a la salud de las personas que se conllevan a enfermedades profesionales, ¿no? Y por último, lo que es la protección personal en base pues a, más que nada, más que tener los equipos apropiados, es hacer que las personas estén debidamente sensibilizadas en el uso de los equipos. Ese es el primer obstáculo que van a tener todos, ¿no? Porque las personas no están sensibilizadas o no sienten la idea de no, pues ¿qué va a ocurrir a mí? Y quieren o no, le va a ocurrir. Entonces, hacer que se sensibilicen y que puedan utilizar correctamente los equipos de protección implica pues romper hábitos que anteriormente han tenido, malos hábitos, romper algunos esquemas. ¿Y eso cómo se logra? Capacitando, induciéndolos, con talleres, con una serie de cosas, ¿no?, que van a permitir luego que ellos por sí solos ya se sientan con la capacidad de poder manejar esto, pensando que primero está su vida, ¿no?, ante todo, ¿no? Siguiente. Concepto de salud. Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, es el estado, dice, de completo bienestar físico, psíquico y social, no meramente la ausencia de una enfermedad. No meramente es la ausencia de enfermedad, sino que aparte que no haya enfermedades, tienen que estar en un bienestar físico, psíquico y social. Es por eso que actualmente muchos de los temas de desarrollo empresarial se habla sobre los sistemas integrados de gestión. Cuando hablamos sobre el sistema integrado de gestión, hablamos sobre el sistema de calidad, el sistema de medio ambiente, ¿no?, calidad con la ISO 9000, el medio ambiente con lo que es la ISO 14001, los que es seguridad y salud ocupacional con la OSHA 18001, pero también otros temas, como por ejemplo la responsabilidad social, ¿no?, que es un tema actualmente también que se está considerando como parte del sistema integrado de gestión. Eso que involucra que no solamente hay que tomar en cuenta lo que es la calidad, en este caso, desde el punto de vista de la ISO 9001, la calidad está en función a la satisfacción del cliente, ¿no? Y desde el punto de vista ambiental está con respecto pues al entorno, al medio ambiente, y lo que es seguridad y salud ocupacional, las personas. Y cuando hablamos sobre responsabilidad social, engloba todo, engloban todos los otros sistemas. Entonces, hablar prácticamente sobre estos temas de sistemas integrados de gestión es un tema que se está poniendo muy en boga actualmente y que busca elevar la competitividad de las empresas. Por ejemplo, anteriormente, si no mal recuerdo, en el 1996, 97 más o menos, se hablaba sobre el nivel de competencia, cuáles eran los puntos más importantes de la competitividad de una empresa, y decían que había un triángulo, donde decían, para que una empresa sea competitiva tiene que tener buenos precios, buena calidad de producto
y buenos servicios pre o post venta, ¿no? Esos eran los tres puntos importantes de la competitividad. Actualmente ya se habla sobre otro punto más importante de la competitividad, que es los sistemas de gestión ambiental, que están incluidos. Ahora ya no se maneja solo, ahora se manejan en forma integrada. Y entre ellos, por ejemplo, está pues ya el sistema de gestión ambiental. ¿Por qué razón? Porque actualmente, por ejemplo, si es que nosotros quisiéramos tener la posibilidad de buscar mercados mucho más grandes, es decir, exportar, llegar a tener acceso a un TLC para poder vender mi producto fuera del país y tener opción de crecer en el mercado, en ventas, pues eso implica pues estar con ciertas normas, como en este caso con la norma ISO 14001, y que conjuntamente se conjuga muy bien con la ISO 9000 y con la OSHA 18001, que es de seguridad y salud ocupacional. Entonces esto se está haciendo cada vez mucho más fuerte, y que naturalmente el eje entre todas las normas que estamos viendo, el punto, digamos, central, el eje que permite mover todo, es el factor humano, ¿no? El bienestar del factor humano indudablemente es el que mueve todo estos ejes de los sistemas integrados de gestión y todos estos procesos generalmente para crecer empresarialmente. Creo que está hablando ahora. Ana. Continuemos. La vigilancia de la salud, ¿no? Para tener una serie de vigilancia en la salud, sobre todo dentro del aspecto laboral, tiene que haber siempre algunas series técnicas que nos permitan pues, verificar el estado de la salud de las personas. Entre ellas, por ejemplo, lo que frecuentemente se hace anualmente, la revisión médica, ¿no? A las personas, sobre todo dependiendo pues, de la naturaleza del trabajo, qué tipo de revisión médica, ¿no? Ni modo que voy a medir el pulso solamente a aquellos que están expuestos de repente a gases, ¿no? Contaminantes. Tiene que ver, ¿no? Un respectivo chequeo pues, de los pulmones, etc. Asimismo también técnicas que nos permitan pues, tener, guardar o almacenar datos, como encuestas, a través de encuestas, exploraciones físicas, análisis, que nos permitan pues, comprender cómo es que se está desarrollando, en este caso, la salud de las personas dentro de la empresa. Esto se hace de manera periódica y es necesario hacer los cambios de estado de la salud para poder pues, tomar decisiones apropiadas, ¿no? Muchas veces el deterioro de la salud es de una o dos personas, lo que puede involucrar que de repente viene por un problema externo, pero cuando encontramos dentro de las estadísticas que el problema es ya no de una o dos, sino es un poco más generalizado, es porque algo está ocurriendo. Entonces hay que tomar decisiones rápidas y precisas en este caso, ¿no? Por favor, siguiente. Siga, por favor, ponga todos de una vez. Tenemos algunos puntos sobre lo que es la seguridad, ¿no? La seguridad es el resultado de un trabajo bien hecho. Si es que hay seguridad en una empresa, en una institución, es porque el trabajo está bien hecho. Por ejemplo, cuando hace poco estuve en una empresa en Lima, en Clorox justamente, toda persona que entra a Clorox va a un lugar determinado que, pues, dependiendo, que va con una, dos, a veces van en grupo, va a un lugar que es un auditorio que ellos tienen, y hay 10 minutos hasta 15 minutos de una charla de capacitación en seguridad dentro de la empresa. ¿Qué equipo debe utilizar? ¿Cuáles equipos tiene? ¿Cómo están? ¿Qué es lo que tienen que hacer en cada paso? En las visitas, ¿en qué partes van a manejar? ¿Dónde deben caminar? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho que se dé esto frecuentemente para cualquier tipo de persona es importante, es uno de los puntos, ¿no? Es capacitar. El otro entregar adecuadamente. El otro estar constantemente pues, vigilante. El otro, por ejemplo, estar de acuerdo dónde se encuentran los centros o los lugares donde si ocurre un accidente, donde debemos de llegar rápidamente. Entonces todo eso está debidamente ya ordenado, ¿no? ¿Para qué? Para que si ocurre algo aparente ya se pueda manejar en el momento oportuno.
La seguridad, dice, es una responsabilidad inherente, irrenunciable, intransferible de cada persona. Todas las personas que están dentro de la acción laboral, ¿no?, están naturalmente amparadas, o deben estar amparadas por la seguridad que pueda brindar la empresa en el aspecto laboral. La responsabilidad por la seguridad es proporcionar a las autoridades para la toma de decisiones. Bueno, definitivamente, ¿no?, el hecho de manejar esta información nos permite tomar decisiones mucho más rápidas y apropiadas en el aspecto de seguridad y salud ocupacional, ¿no? Hay plantas en las cuales pues, implican un cierre total. ¿Por qué? Porque ya no es incontrolable el aspecto que ha habido en sus problemas en este caso, de salud ocupacional, ¿no? Siguiente, por favor. La seguridad debe procurarse en cada instancia, ¿no?, constantemente, en todos los lugares, en todas partes donde se encuentre, ¿no? Implica pues, siempre mantener los principios de seguridad. Siguiente, por favor. Los accidentes constituyen un derroche de recursos, ¿no? Cuando hay accidentes, hablar sobre derroche de recursos. ¿Qué cosa es un derroche de recursos? Es cuando de una manera exagerada hacemos de que se ejecute algo. Por ejemplo, estoy utilizando de manera exagerada los combustibles, estoy usando de manera exagerada energía eléctrica, estoy manejando de manera exagerada muchas veces la materia prima. Todo ello pues implica, o sea, en un momento determinado se pueda generar un tipo de accidente por esa exageración, y eso es un derroche prácticamente de recursos. Los accidentes son signos de fallas en la gestión. Es decir, si hay accidentes es porque no se está administrando o gestionando correctamente. Hay un problema. Problemas de repente en la comunicación, un problema de repente en la toma de decisiones, un problema de, bueno, comunicación es lo que más frecuentemente se da, pero es un problema pues, que a la larga no se ha podido desarrollar quien está haciendo la gestión de una manera pues mucho más transparente, y haya podido pues encontrar esas fallas y podido haberlas controlado. El autocuidado por parte del trabajador es un factor importante. Entonces aquí, como conclusión de estos puntos, estamos viendo de que la sensibilización de lo que es la seguridad en el trabajador es indispensable, ¿no? La seguridad es una potencial ventaja competitiva. Definitivamente ahora se está tomando en consideración porque como parte de las ventajas competitivas, como les estaba comentando, es la parte ambiental, o todo lo que es el sistema integrado de gestión. Nos permite dar una ventaja competitiva, y la OSHA 18001 es en lo que corresponde al sistema de gestión, en este caso de salud y de higiene ocupacional, es una norma que si se certifica la empresa tendría la posibilidad de poder tener una cierta competitividad con respecto a otras empresas. No es lo mismo que yo tenga ciertos productos o servicios que pueda ofrecer, que no tengo justamente esta aplicación, esta norma certificada con respecto a otra, en la cual sí le da la oportunidad de poder llegar con sus productos a otros mercados. Siguiente, por favor. Prevenir, y siempre. Prevenir es, en este caso, pues, el punto más importante. La gestión que se dan en lo que corresponde tanto a nivel ambiental, tanto en seguridad y salud ocupacional, y tanto en lo que corresponde a la parte de la calidad, existen lo que es la prevención y la mitigación. En el caso de la mitigación, habíamos dicho, es acciones que se dan una vez que el daño está hecho. Mientras que la prevención es de manera anticipada dar acciones para evitar que esto no ocurra. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo puedo evitar que no ocurra? Si tengo que naturalmente desarrollar toda una gestión, todo un trabajo, todo un análisis para poder identificar, evaluar y luego proponer las acciones convenientes. Correcto. Es un concepto más amplio, dice, y significa que las cosas se hagan bien a la primera. Que nosotros queremos decir de esa forma, ¿no? El siguiente, por favor. Bueno, miren este tipo de diagrama. El trabajo dentro de una empresa se desarrolla en equipo.
A pesar de que muchas veces dentro de la empresa provocan el hecho de estar haciendo competitivo, hacer niveles de competitividad entre las mismas áreas, ¿no es cierto? O sea, competir entre las mismas áreas, eso no implica de que todo el trabajo que se desarrolle debe ser, ¿no?, de una manera, pues, en equipo. Porque si no puede ocurrir lo que está ocurriendo aquí, imagínense. ¿Quién ha tenido la falla? No se sabe. ¿Por qué? Porque no ha habido un trabajo en equipo, ¿cierto? O sea, no podemos echar la culpa a cualquiera. ¿Cómo hacer prevención? Para hacer prevención, nosotros tenemos que, en primer lugar, ubicar, en primer lugar, todos aquellos pequeños problemas o desgastes que hay dentro de la fábrica, tanto desde la entrada hasta la salida. Aquellas desviaciones, es decir, aquellos pequeños problemas que se pueden generar o que pueden generar un accidente. Donde haya desviaciones, me refiero, por ejemplo, para posibles accidentes o pérdidas que también pueden provocar accidentes. Definitivamente, al desarrollar todos ellos, ese análisis, tengo que ubicar y identificar, yo comenzaré a analizar cuáles van a ser esas posibles accidentes o riesgos que puedan ocurrir en cada una de estas desviaciones o pérdidas que se estén dando. Ingeniero, para hacer prevención, considera que debe ser continuo las inspecciones de seguridad, ¿no? Las inspecciones continuas de seguridad por el inspector, ¿no?, para poder determinar su matriz de riesgo. Así es. Bueno, cuando vamos a hablar con respecto a lo que es el sistema de seguridad y salud ocupacional, vamos a encontrar, por ejemplo, de que este sistema de seguridad y salud ocupacional se basa generalmente en la mejora continua. En la mejora continua ya implica, pues, todo un sistema no solamente de planeamiento, verificación, control, sino también hay auditorías constantes y periódicas, que lo que provoca dentro del proceso mismo, que cuando encontremos una no conformidad, se desarrolle todo un proceso de mejora, ¿no? Eso se nota generalmente cuando una empresa está debidamente, ha sistematizado debidamente toda su información en base a una norma técnica, como en este caso la OSHA 18001, que vamos a hablarlo posteriormente. Gracias. Vamos avanzando. ¿Cuáles son los peligros en mi lugar de trabajo? Bueno, cada uno podemos pensar qué es lo que nos pasa dentro de nuestro lugar de trabajo. ¿Cuál es el peligro? Bueno, yo, por ejemplo, trabajo asesorando, también la docencia, en cierto tipo bueno, yo tengo una labor por SGS y estoy como auditor interno en los sistemas integrados de gestión, ¿no? Entonces, aparte de eso, trabajo en la Universidad de Lima, pero solamente voy a explicar lo que ocurrió en una universidad en la cual tiene todo. Si usted va a la Universidad de Lima, va a encontrar que es una universidad que tiene todo. Sin embargo, mi coordinadora, por ejemplo, una profesora, en un momento determinado se cayó 3 gradas, que le provocó 2 semanas de descanso, se fracturó el codo y la muñeca. En el momento que se cayó, no pudo poner el codo y la muñeca, le fracturó la muñeca y el codo. Imagínense, ¿no? O sea, es decir, en cualquier lugar estamos expuestos a tener un accidente. Lugares como ese, por ejemplo, donde hay bastantes escaleras, subir, bajar, la tensión misma, en época de exámenes, hay frecuentemente accidentes. Imagínense ahora, ese es un lugar que yo calculo, pues, que los riesgos son mínimos con respecto a una empresa, una industria donde los riesgos generalmente aumentan por los diferentes equipos que hay y que se encuentran en constante movimiento, ruido y tantas cosas que generan. Entonces ahí, por supuesto, está más propenso a tener a un tipo de accidente. Siguiente, por favor. Ejemplo de actos inseguros, es decir, actos que pueden provocar algún tipo de problema en accidentes. Operar equipos sin autorización, no señalar o advertir, falla de asegurar adecuadamente, operar a velocidad inadecuada, poner fuera de servicio dispositivos de seguridad, usar equipos defectuosos, usar los equipos de manera incorrecta,
emplear de manera incorrecta y no usar el equipo de protección personal, almacenar de manera y forma incorrecta, levantar objetos de forma incorrecta. Miren ustedes una serie de actos inseguros que más de uno lo hemos hecho en el empresa. Más de uno. Siguiente, por favor. Algunos ejemplos de condiciones inseguras: protección y resguardos inadecuados, de herramientas y equipos de material defectuosos, los equipos de protección individual o personal inadecuados o insuficientes, peligro de explosión o incendios, orden y limpieza deficientes, condiciones ambientales peligrosas, ventilación insuficiente, superficie de trabajo en mal estado, escaleras en mal estado. Esas son condiciones inseguras en las cuales están dentro del entorno. Y en el anterior, ¿puede revisar el anterior, por favor? En el anterior son actos inseguros, que son las acciones propias del trabajador. O sea, yo puedo cometer actos inseguros y estoy propenso a un accidente. Aquí hay unos ejemplos. Y el otro es, dentro del entorno de la empresa o dentro del entorno laboral, ¿no?, voy a encontrar condiciones inseguras, es decir, lugares o en un entorno en el cual no voy a estar con las condiciones apropiadas y puede también haber ciertos accidentes, ¿no? Por favor, el siguiente. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas condiciones inseguras, ¿no?, en equipos donde están, pues, deteriorados. Siguiente. De igual manera, no están en perfecto estado. Y vamos a pasar ahora sí a lo que es la identificación de peligros. Tenemos todavía media hora más, ¿no? Sí, ¿no? Más o menos 40 minutos, ¿no? Para fijar mi tiempo. Voy a hacerlo rápido esta parte porque quiero pasar a lo que es la OSHA 18001, aunque la OSHA 18001 quisiera solamente a nivel introductivo para que lo puedan ustedes entender en qué consiste, ¿no? Bueno, hay dos herramientas importantes, que es la identificación de peligros y la evaluación de peligros. En la identificación de peligros se trabaja con esta hoja en particular, en la que, pues, en la primera parte, unidad orgánica, área, fecha, son datos en los cuales dónde se va a hacer el trabajo, ubicación, procedimiento y actividad, en qué ubicación se está haciendo, en qué actividad o procedimientos se están desarrollando el análisis, y por supuesto el peligro, el riesgo y las consecuencias. Lo que vimos al inicio, por ejemplo, generación de gases, nuestro peligro. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es, por ejemplo, exposición a los trabajadores por los gases respectivos. ¿Cuáles deberían ser las consecuencias? Deterioro en su salud de las personas, ¿no?, el problema en sí ya de las personas, ¿no? Y así podemos encontrar una serie de, en este caso, de peligros, ¿no?, dentro de ciertas áreas respectivas. Luego ya se aprueba el nombre, cargo, fecha y firma de quien es el responsable de esa parte del proceso. Siguiente. Esta es la evaluación de riesgo, es la otra herramienta. Una cosa es identificar y la otra cosa es evaluar. Cuando hacemos una gestión, lo primero que tenemos que hacer es identificar todos los posibles riesgos que podamos tener. Ahora, luego vamos ahora sí a evaluarlos con la intención de cuáles son los que tienen mayor incidencia, los que realmente pueden provocar un daño, ¿no? Pero de repente son todos, pero podemos ordenarlos para poder establecer ya luego un mecanismo de acción que me permita, pues, por dónde comenzar a atacar estos problemas en la salud y seguridad